Hola, ¿qué tal? Un feliz sábado para todos nuestros hermanos de la Asociación de Sinaloa. Qué alegría poderles saludar en esta hora, de tal manera que al estudiar la palabra del Señor, juntos experimentemos el poder de la esperanza. La cita bíblica para esta hora la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 28 en adelante. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento queremos que tu Santo Espíritu conduzca la exposición de tu palabra, de tal manera que pueda cobrar esperanza en cada uno de los corazones de mis hermanos y hermanas que escucharán este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, para poder entender los versículos que acabamos de leer, es importante que lo veamos en su contexto. Y para eso tenemos que irnos a los primeros versículos del capítulo 24. Ustedes recordarán que Jesús, después de su muerte, tuvo que ser sepultado justamente sin tener la preparación adecuada, debido a que las horas del día santo estaban llegando. Es por eso que las mujeres dejaron su trabajo inconcluso y decidieron regresar el primer día de la semana, tal como lo registra el versículo 1. Noten ustedes lo que dice el texto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y resulta que cuando llegaron justamente al lugar donde habían sepultado a Jesús, dice el versículo 2 que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto causó sorpresa, pero a la vez preocupación en el corazón de estas damas, quienes literalmente habían madrugado para hacer trabajo de sepultureras. Y dice el versículo 3 que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y entonces miren ustedes lo que sigue diciendo el texto. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? El versículo 10 describe quiénes eran. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo dos lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esta aldea se encontraba aproximadamente a 60 estadios de Jerusalén. Habían decidido regresar a su hogar y mientras tanto iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas habían acontecido durante el fin de semana en donde Jesús había sido crucificado? Ese fin de semana ustedes recordarán que enviaron a Jesús de Herodes a Pilato. Ese fin de semana a Pilato se le ocurrió la brillante idea de poner al lado de Jesús a un ladrón llamado Barrabás, con la intención de ver cómo podía rescatar a Jesús de ser sentenciado a muerte. Pero ustedes recordarán que ese mismo fin de semana, cuando Pilato hizo esta estrategia o diseñó esta estrategia para tratar de salvar a Jesús de la crucifixión, ustedes podrán recordar que la multitud, enceguecida por el poder del enemigo, en vez de valorar que Jesús era inocente y que quien debía ser sentenciado a muerte era Barrabás, dice el texto bíblico
que la muchedumbre empezó a gritar: suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús. Y gritaban de manera enardecida: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ese fin de semana, sobre la cabeza de Jesús fue colocada una corona de espinas. Ese fin de semana, Pilato, al ver que no podía hacer más, se lavó las manos tratando de quedar al margen de cualquier consecuencia que pudiese recaer sobre él al dejar a Jesús en manos del pueblo. Ese fin de semana, Jesús, colgado en la cruz, sintió la soledad que provoca el pecado. Sintió la soledad de su padre y por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fin de semana la tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó. Ese fin de semana ocurrió el milagro más extraordinario que puede haber ocurrido en la faz de la tierra. Y es que el Hijo de Dios murió en la cruz para darte salvación a ti y a mí. Pero ¿sabes algo? Ese fin de semana, la muerte de Jesús para sus discípulos significó la sepultura de un futuro cargado de esperanza. Miren ustedes que mientras estos dos seguidores de Jesús iban caminando a Emaús, ocurrió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí de estas cosas que les acabo de mencionar, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero era tanta la tristeza que embarcaba el corazón de estos dos seguidores de Jesús, que dice el texto bíblico que sus ojos estaban velados a causa de su tristeza para que no lo reconocieran. Mis hermanos, aquí viene la primera lección que quiero compartir con ustedes en esta hora. Se vale sentirse solos, pero el sentirnos solos no significa que estemos solos. Los discípulos de Emaús se sentían solos, pero eso no significaba que ellos estuviesen solos, porque el mismo Jesús estaba caminando al lado de ellos. Es posible que en nuestra cotidianidad, en algún momento, las adversidades, las crisis, las dificultades nos hayan hecho sentir solos. Pero ¿sabes una cosa? Eso no significa que estamos solos. El problema es que al igual que los discípulos, hay cosas que pueden estar velando nuestros ojos, imposibilitándonos para percatarnos, para percibir que la presencia del Señor está a nuestro lado. Yo no sé si en esta hora estaré predicando para alguien que se siente solo por alguna situación en particular. Quizás en medio de esta contingencia, al estar atrapado en tu propio domicilio, al no poder ver a tu familia, al no sentir que puedes interactuar con las demás personas, al ver que la escasez está tocando la puerta de tu hogar, al ver quizás que el empleo ya no lo tienes como lo tenías antes, puede ser que estas circunstancias te hagan sentir que Dios te ha abandonado. Y por eso quizás en este momento te sientes afligido, te sientes preocupado, te sientes en un escenario de incertidumbre. Pero ¿sabes una cosa? Tú no estás solo. Tú no estás sola. El Señor, al igual que con los discípulos de Emaús, está contigo. El problema es que el pecado nos ha cegado a tal punto que nos ha imposibilitado reconocer la presencia del Señor a nuestro lado. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó qué cosas. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y noten ustedes lo que describe el versículo 21. Dice, y cómo lo entregaron
los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, verso 21, esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Noten ustedes que esta expresión está en tiempo pasado. Nosotros esperábamos, es decir, ya no estamos esperando, ni tampoco esperaremos, esperábamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la muerte de Jesús, para ellos ya no existía un futuro con esperanza. Quiere decir que con la muerte de Jesús, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones de libertad habían sido sepultadas. Ellos habían puesto su confianza en Jesús como el Mesías, como el libertador del pueblo de Israel. Pero con su muerte ya no había un mañana, ya no había libertad, ya no había esperanza. Y dice el texto bíblico que entonces ellos continuaron diciendo, sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanos, les refrescó la doctrina. Lo volvió a instruir. Y dice el versículo 28 que cuando llegaron a la aldea a donde ellos iban, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Apreciados hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que marca el reloj profético, estamos en la hora 11ª de la historia de la humanidad. Estamos justamente en la antesala del pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Es momento que reconozcamos que no es suficiente con que Jesús vaya a nuestro lado. Es hora, ha llegado el momento de detenernos y reconocer que necesitamos que Él entre a nuestro corazón de tal manera que podamos expresar, tal como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ha llegado el momento de reconocer que no podemos seguir avanzando a menos que el Señor tenga una oportunidad en nuestro corazón. Pero ¿sabes una cosa? Él no va a entrar a la fuerza. Él no va a entrar violentando tu libertad. Porque si algo Él respeta, es esa facultad de la cual fuimos dotados. Recordarán ustedes que en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre es el libre albedrío. Él respeta tus decisiones. Pero en el escenario del contexto mundial, en el escenario de los acontecimientos que hoy vemos de manera palpable a la luz de la profecía, es el momento de decirle al Señor, Señor, en mi vida se hace tarde, en mi familia se hace tarde, en mi país se hace tarde, en el mundo se hace tarde. Por favor, quédate con nosotros. Hermanos, la historia de la humanidad indica que se hace tarde. Las señales anuncian que este mundo está llegando a su etapa final, en donde muy pronto veremos el desenlace de los últimos eventos que antecederán
la gloriosa manifestación de Cristo Jesús en las nubes de los cielos, viniendo por su pueblo, viniendo por su iglesia, viniendo por ti y por mí. Sin embargo, aún estamos en ese compás de oportunidad en donde el Señor espera que nosotros seamos fieles, fieles en el cumplimiento de la misión. Y digo esto por los versículos que siguen. Miren ustedes lo que registra el versículo número 29. Ya lo leímos, dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de Jesús frente a esta invitación? Dice el versículo 30 que aconteció, la parte final del versículo 29 dice que entonces entró a quedarse con ellos. El Señor jamás se va a negar a entrar en los corazones de aquellos que lo apremian a que Él lo haga. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando el Señor entra a tu vida, no solamente te otorga bendiciones espirituales, sino que también te otorga bendiciones materiales. Dice que bendijo el pan. En ese momento, dice el versículo 31, fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y dice que en ese momento uno de ellos dijo, vamos a cenar, vamos a descansar y mañana muy tempranito nos levantamos y regresamos a Jerusalén para contarle a los demás lo que hemos visto. ¿Dice así tu Biblia? Claro que no. Dice el texto bíblico que levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Es interesante descubrir lo que está entre líneas aquí. Sabes, ellos estaban cansados, tenían hambre. Además, el salir a esa hora de la noche implicaba un riesgo, implicaba peligro. Sin embargo, era tanta la emoción, era tanto el entusiasmo, era tanta la alegría que embargaba el corazón de estos hombres al haber descubierto que su maestro, aquel en quien habían puesto su esperanza, aquel a quien habían visto morir en la cruz del Calvario, ahora estaba vivo. Eso los tenía felices, eso los tenía emocionados y ellos no pudieron aguantar la emoción, tanto así que decidieron dejar la mesa servida. Se les olvidó el cansancio, se les olvidó que tenían que dormir, se les olvidó que afuera era peligroso salir a esa hora. En ese momento lo más importante era regresar a Jerusalén para decirle a los otros discípulos que Jesús estaba vivo, que había resucitado, que había esperanza porque el Maestro estaba entre ellos. Ah, mis hermanos y hermanas, cuando el Señor entra a tu vida, Él pone prioridades, Él pone las cosas en orden. Y para ellos en ese momento lo más importante no era estar a salvo, lo más importante no era comer, lo más importante no era descansar. En ese momento lo más importante era ser fieles a la misión. En ese momento lo más importante era salir a la medianoche de esa ocasión para decirle a los demás discípulos que Jesús estaba vivo y que había un motivo para tener esperanza. Mis apreciados hermanos y hermanas, tú y yo estamos a la medianoche de la historia de la humanidad. Y si en ese momento decidiéramos decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde, quédate con nosotros porque es imperativo que entres a nuestro corazón, entonces Él no solamente llevará bendición espiritual a tu vida, Él no solamente llevará bendición material, sino que pondrá las cosas en la perspectiva correcta, pondrá orden en tus prioridades, en donde lo más importante, dado la hora que marca el reloj profético, lo más importante es anunciar que Jesús no solamente murió, que Jesús no solamente resucitó, sino que está próximo a venir por su pueblo. Decimos amén.
Gloria al Señor por esto. Ah, mis apreciados, dice que entonces regresaron y encontraron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Apreciados, yo no sé cuál sea tu historia, pero sí sé en qué momento de la historia de la humanidad te encuentras y me encuentro. Estamos en la recta final de la historia de este mundo. Y es momento para que nosotros tomemos una decisión. La decisión de detenernos y de reconocer que necesitamos que el Señor entre a nuestra vida. Porque quizás a lo largo de nuestra experiencia cristiana hemos estado caminando con Él al lado. Pero no es suficiente eso. Necesitamos que Él entre a nuestro corazón y que entonces podamos decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la importancia de que Jesús entre a nuestra vida es para que Él pueda transformar nuestro corazón de tal manera que estemos apercibidos para recibirle en gloria y majestad. El Señor no prometió librarte de las crisis. El Señor no prometió librarte de los problemas. El Señor no prometió librarte del coronavirus. El Señor no prometió librarte de esta pandemia, pero sí prometió estar con nosotros en medio de la pandemia, en medio de la tribulación, en medio de las crisis. Pero ¿cómo vamos a enfrentar las crisis si el Señor no está en nuestro corazón? La ventaja entre aquellos que tienen al Señor en su corazón y los que no lo tienen es que cuando llegan las crisis sabemos en quién sostenernos. Pero más allá de eso, darle una oportunidad al Señor en este momento histórico es permitirle que Él nos ayude a terminar la misión. Es permitirle que Él pueda generar en nosotros esa dependencia que necesitamos en estos momentos difíciles. Dependencia de su poder. Decirle al Señor: quédate con nosotros, es decirle que lo necesitamos para que ponga por orden en nuestra vida. Decirle al Señor: quédate con nosotros, es pedirle que nos inyecte del poder de su Espíritu Santo para salir a compartir con otros el mensaje de esperanza. Hace unas semanas atrás, algunos de ustedes escucharon la triste noticia del fallecimiento del pastor Arcadio González. Uno de los más grandes evangelistas que haya podido tener México. Tuve la oportunidad en 2 ocasiones de participar con él en esfuerzos evangelísticos en territorio de la división euroasiática. Un hombre de Dios, un hombre entregado. Y muchos nos preguntábamos: Señor, un hombre sano, fuerte como él, ¿por qué ahora? Pero saben, 2 semanas después, su esposa también falleció. Ambos víctimas del coronavirus. ¿Cómo poder sostenerse como familia frente a un episodio tan trágico como este? Sus hijas, nietos y demás tienen puesta su mirada no en este momento de tristeza, sino en la mañana gloriosa de la resurrección. Porque el mejor antivirus que podemos tener en este momento es el antivirus de la esperanza. El decirle a Jesús en este momento histórico de la humanidad: quédate con nosotros porque si hace tarde, no es otra cosa que sembrar en nuestros corazones el antivirus de la esperanza. Cuando Jesús entró a la casa de Cleofas y su amigo,
En ese momento, la esperanza recobró sentido en el corazón de ellos. Mis hermanos, no hay tiempo que perder. Estamos viviendo las últimas horas de la historia de esta humanidad. Y es importante que entendamos que para terminar la tarea, necesitamos decirle al Señor en esta hora: quédate con nosotros porque se hace tarde. La entrada de Jesús al hogar de Cleofas y su amigo fue lo que los impulsó a salir a la medianoche de esa ocasión a proclamar que Jesús estaba vivo. Hermanos, todos nosotros hemos sido depositarios de un mensaje importante para este momento de la historia. Y creo que como hijos de Dios, como mayordomos de este mensaje, necesitamos ser fieles en el cumplimiento de la proclamación del mismo. Y en esta hora yo quisiera hacerte una invitación. La invitación de decirle a Jesús: quédate con nosotros. Quizás alguno de ustedes en medio de esta contingencia ha perdido un ser querido. Quizás estoy predicando para ti que estás padeciendo esta epidemia, que en carne propia estás sufriendo esta enfermedad. Quizás estoy predicando para alguien que ha perdido el empleo. Quizás estoy predicando para alguien que en este momento se encuentra en un país lejano a su familia. No puedes ir a ver a tus seres amados, ni ellos pueden venirte a ver. Y en este momento de soledad lo que más anhelarías es un abrazo de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. No sé si estoy predicando para alguien que vive solo en casa y que en medio de este encierro, que en medio de esta cuarentena, no ha podido tener contacto con otras personas y has entrado en el escenario de la depresión, de la ansiedad. Tú no estás solo. Quizás el sufrimiento, el dolor, el encierro han cegado tus ojos, imposibilitándote para ver que Jesús está ahí. Pero sabes, Él está ahí solamente esperando que tú le digas: Señor, en el mundo se hace tarde, en mi vida se hace tarde. Por favor, quédate conmigo. Hermanos, hoy más que nunca yo estoy convencido que la venida del Señor está muy cerca. Pero para que podamos experimentar ese reavivamiento y esa reforma, para que podamos experimentar esa transformación que Él quiere hacer de nuestro corazón, de nuestra vida, tú necesitas en esta hora decirle: quédate con nosotros porque se hace tarde. Si esa es tu decisión en esta hora, yo te voy a invitar para que mientras escuchas la siguiente alabanza, tú puedas meditar en la letra de este canto. Y allí en tu casa, en el lugar donde estás, tú puedas colocarte en pie. Porque dadas las circunstancias de la historia, del momento en el que vivimos, es hora de colocarnos de pie y decirle al Señor: Señor, ya basta, por favor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Escuchemos. Y mientras tanto, yo voy a estar orando por ti. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto.
será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá, el glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le esperó. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. ¿Ya decidiste? ¿Ya estás listo para que el Señor entre en tu corazón? ¿Sabes? El tren de la salvación está pasando en este momento por la estación de tu corazón. Porque el Señor quiere que tú te subas a ese vagón que te va a llevar a la patria celestial. En esta hora vamos a orar. Y voy a pedir para que juntos, ahí, en donde tú estás, si estás con tu familia, por favor, abrázalos, reúnanse. Y vamos a pedirle al Señor que así como estamos ahora, podamos también estar en la eternidad con Él. Y voy a darte un momento para que de manera particular tú le puedas decir al Señor, Señor, por favor, quédate conmigo porque se hace tarde. Vamos a orar. Querido Padre, estamos preparándonos para ese glorioso encuentro. Y es nuestro anhelo en esta hora que los acontecimientos finales puedan pasar muy rápido, de tal manera que podamos estar contigo en las mansiones celestiales. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora se han conectado para escuchar el poder de tu palabra. Porque no he hablado yo, ha hablado tu palabra. Y en esta hora, Señor, en el silencio de sus pensamientos, en el silencio de sus corazones, Señor, ellos quieren expresarte lo que sienten y quieren hacerte de manera personal la invitación a que entres en sus corazones. Escúchalos, Señor.
Sin duda alguna necesitaríamos mucho más tiempo para decirte todo lo que sentimos. Pero en esta hora queremos sentir que tú has escuchado nuestra súplica, pero también que has respondido a nuestra plegaria. Gracias, porque sabemos que en ti hay esperanza y porque sabemos que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor pueda añadir su bendición a cada uno de ustedes. Es mi deseo y oración.